por el celu. No es lo más cómodo, pero se hace lo que se puede. Y eso, pues. Esperen un segundito. ¿Qué pasó? Ah, ya. Como les dije, vamos a ver un repaso, ¿ya? De fenómenos ondulatorios, lo que vimos durante la semana. Oye, Kevin. ¿Qué Kevin, pasa? Aquí estoy. oye, si hay preguntas en el chat me puedes decir, Sí, pero sí, igual la idea es que me interrumpan nomás, pues ya, o sea, sí. con el micrófono, la idea es que hagan sus preguntas por el micrófono, pero ya, por si acaso, eso, Ya. pues. Ya saben, cabros, las preguntas por el micrófono. Y si no puede, no les da cosa, lo hacen por el chat y yo ahí se las digo. Eso. Ya, y cabros, aquí sin vergüenza nomás, ya, tienen que preguntar y yo voy a explicar las veces que sea necesario y miren, por si acaso yo soy una tutora, no soy profe ni nada, lo pueden saber por mi voz, que tengo voz de, no sé, de guagua. Entonces, como les digo, yo estudio, preparo estos y pucha, yo también me puedo equivocar, pero si me equivoco yo lo voy a corregir de inmediato, ¿ya? Y en verdad, de hecho creo que me equivoqué una vez con una cosa del eco, pero ahí lo corregimos, pues. Y eso pues chiquillos, ¿ya? Aquí es un equipo súper grande. El administrador de todo esto y al que se le ocurrió la idea fue Lucas, que el que hace de Don Francisco y los personajes ahí en la clase del profe Mauro Quintana de matemáticas. Si alguien no ve el canal del profe Mauro Quintana, lo tienen que ver. Hace clase prácticamente todos los días, como a las 9 de la noche, igual depende, de repente hace un poquito más temprano, a veces hace a las 9:30, parece que una vez a las 9:30, pero en verdad es como a las 9 casi siempre. Y lo pueden ver por YouTube. Y se lo recomiendo, el profe es súper bueno, clases de matemáticas, ¿ya? Y eso, y un equipo súper grande, tenemos clases de historia, tenemos clases de lenguaje, y eso, pues chiquillos, para que sepan los nuevos, ¿ya? Y bienvenidos, pues. Ya, miren, vamos a definir primero qué son los fenómenos ondulatorios, ¿ya? Los Una fenómenos consulta. ondulatorios, dime, ¿Cuántas clases llevan? Es que es la primera vez que me integro a esta clase. ¿Cuántas clases llevan anteriormente? llevamos, a ver, llevamos Creo que son 4. tres clases grabadas, ¿cierto? Es Sí, que la primera clase fue como media improvisada, no sí. la grabamos, pero lo mismo que vimos en la segunda clase, que entonces digamos que hemos hecho como tres clases, ¿ya? Ah, ya, gracias. Y eso pues, ya miren chiquillos, vamos a definir fenómenos ondulatorios entonces. Los fenómenos ondulatorios son una serie de comportamientos que todas las ondas experimentan sin importar su tipo o naturaleza, ¿ya? Entonces los fenómenos ondulatorios son comunes para cualquier onda, ¿ya? Para cualquier tipo de onda, no importa su naturaleza, no importa de qué tipo sea, no importa si es longitudinal, transversal, si es electromagnética, mecánica, cualquier onda puede hacer todos estos fenómenos ondulatorios que vamos a ver hoy, ¿ya? Y bueno, eso pues, son una serie de comportamientos que todas las ondas experimentan. Esa es la definición. Hoy no abrí el lapicito. Tengo que abrir mi lapicito para poder escribir. Esperen. Lapicito. Ya, esperen un segundito. Y la otra cosa es que como pueden ver, este es material del CPECH y o sea, ya saben que el CPECH, si sabe que ocupamos su material, se va a enojar caleta. Entonces, por favor, no, no nos funen, no nos echen al agua, no nos echen al agua que hacemos esto con cariño, por favor. Y ahora sí estamos ready.
Ya no, aquí, por ejemplo, se muestran distintos tipos de fenómenos ondulatorios. Aquí está la refracción, la reflexión, ¿ya? Y son distintos dibujitos, pues miren. Ahora lo van a entender mejor cuando empecemos a definir todos los fenómenos que vamos a ver hoy día, ¿ya? Ya miren, la reflexión. La reflexión consiste en el rebote de una onda cuando se encuentra con una superficie. De esta manera se generan dos ondas, la incidente y la reflejada, ¿ya? Entonces la reflexión es como el rebote de la onda solamente. Y entonces la onda cambia de dirección, po. Ustedes ya saben, hay una superficie, viene la onda y rebota para allá, por ejemplo. Cambia de dirección. Esta sería la onda incidente, que va para allá. Hoy estoy ocupando el borrador. Que va para allá. Y la onda reflejada iría para allá, ¿ya? Onda incidente y onda reflejada. Como cuando le pones al sol la regla y se refleja hacia abajo, algo así. ¿Me puedes repetir? Es que no te escuché bien. Ya que tú pones la regla al sol y el sol se refleja para abajo por la regla. ¿Sería algo así? Sí, por ejemplo, sí, sí. El sol se refleja, sí. O sea, la luz del sol, pues no el sol. Sería como perpendicular, o sea, depende de cómo venga la luz del sol, pues. Pero sí, la luz del sol se refleja. Y ya miren, la reflexión tiene dos leyes, ¿ya? La primera ley dice que la onda incidente y la onda reflejada se encuentran en el mismo plano. Por ejemplo, aquí están en el plano de una mesa, ¿vieron? En este dibujito. Entonces la onda incidente viene y la onda reflejada se va a reflejar en el mismo plano, ¿ya? O por ejemplo, si el plano fuera así como para arriba y ya viene la onda, ¡up!, como que estarían en el mismo plano siempre, ¿ya? Eso es súper importante. Es que, por ejemplo, ya, pongamos de ejemplo ya, viene esta onda, la onda no podría irse, por ejemplo, como para arriba, porque eso sería como otro plano, ¿cachai? Entonces tiene que ser así, en el mismo plano. Ya, miren, y la otra ley dice que el ángulo que forman respecto a la normal es igual, ¿ya? El ángulo incidente y el ángulo reflejado. La normal es esto, es como una línea imaginaria que uno se forma, que uno se imagina, o sea, obvio, entonces uno se imagina esta línea que ya, es como, ya, ahí entonces el rayo se reflejó, ya, entonces tú prolongas eso para arriba y está la normal, ¿ya? Y la segunda ley de reflexión dice que el ángulo del rayo incidente con respecto a la normal es igual al ángulo del rayo reflejado respecto a la normal. Esos ángulos van a ser iguales, ¿vieron? Esas serían las leyes. ¿Una duda hasta aquí, cabres? No, todo claro. Ya vamos bien entonces. Ya miren, reflexión. Y ahora vamos a ver la reflexión de una onda especial que es el sonido, ¿ya? Mirad, el sonido puede reflejarse o rebotar al incidir sobre una superficie. A la reflexión de una onda sonora solemos llamarla eco, ¿ya? Para que el eco se produzca con claridad en el aire, el emisor debe estar ubicado al menos a 17 metros de la superficie reflectora. Entonces, para que se pueda producir el eco tiene que estar a 17 metros, ¿ya? Eso es importante, porque si está a menos de 17 metros, el eco no se va a alcanzar a percibir.
O sea, como que no vaya a escucharla, no se va a alcanzar a escuchar como la separación del ruido, ¿ya? Y es como algo solamente fisiológico. Nosotros no alcanzaríamos a percibir como que son dos veces, como que la onda llega dos veces, ¿ya? Solo percibiríamos como que llega una vez, ¿ya? Es algo fisiológico. Por eso tiene que estar a 17 metros. Entonces, el eco sería la reflexión de una onda sonora. Eso es importante que lo anoten igual. Acuérdense, tiene que estar a 17 metros, ¿ya? Para que la separación del sonido, o sea, de los dos sonidos, se pueda percibir. Ya miren, y hay otro fenómeno con respecto al sonido que se llama reverberación. La reverberación es la prolongación del sonido después de extinguida la fuente sonora debido a sucesivas reflexiones, ¿ya? Por ejemplo, ya, tú estás ahí en un, no sé, en un lugar muy grande, ya, en una habitación muy grande. Entonces tú hablas, y ahí la onda del sonido puede ir para allá, y después se puede reflejar acá otra vez, después para allá, para allá, para allá, y después hasta que al final vuelva a ti. ¿Cachai? Entonces, otra vez, porque ustedes saben que el sonido es tridimensional, se prolonga para todos lados, ¿cierto? Entonces, van a haber más reflexiones y se va a escuchar como un sonido medio extraño, medio robótico. Entonces, ya saben, sonido es tridimensional. Pup, 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 pup. Entonces, esto se puede reflejar acá, para acá, y después vuelve a ti, esta onda también, ¿cachai? Mira, y si te preguntan si, como Y se tiene escucha múltiples súper feo. rebotes, si se escucharía más largo o no. Lo que pasaría, sí, como que se escucha más largo. Se escucharía más largo, sí. Sería entonces como que te van a ir llegando sucesivamente distintas ondas del sonido que emitiste, o sea, ondas reflejadas del sonido que emitiste te van a ir llegando sucesivamente y lo vais a escuchar como más largo. Sí, se va a escuchar como muy raro. Y es incómodo, no es un sonido, no es lo ideal, que se escuche así. Y mientras más relieves tenga la habitación, mayor será el efecto de la reverberación. Porque imagínense ya, y aquí tiene una punta y aquí tiene otra punta, como que hay más lugares en donde se puede reflejar, ¿ya? Por eso, mientras más relieves tenga la habitación, más reverberación va a existir, ¿ya? Ya. Ya saben, cualquier duda me interrumpen. Ya, aquí vamos a ver la reflexión, pero en la luz, ¿ya? Miren, cuando la luz rebota sobre una superficie pueden producirse dos tipos de reflexión, ¿ya? Está la reflexión especular y está la reflexión difusa. La reflexión especular se produce cuando la luz se refleja sobre una superficie lisa. Por ejemplo, un espejo, de ahí viene su nombre. Especular viene de espejo, ¿ya? Está el ejemplo del espejo, está el ejemplo del agua, que no tiene como ningún porito, nada, que es como el súper lisa, lisa, lisa. Entonces se va a formar la imagen tal cual, así súper nítida. Espérate, se disculpa que te interrumpa, pero parece que hay una confusión con la diferencia entre reverberación y reflexión. Hay una confusión entre reverberación y reflexión. Sí. Ya mira, la reversión, la reverberación se produce por la reflexión, ¿ya? La reverberación es un fenómeno que ocurre en el sonido. Tienes que pensar eso, ¿ya? La reverberación es un fenómeno que ocurre con las ondas sonoras cuando estáis en una habitación grande y todo eso, que se van a ver
sucesivas reflexiones de la onda sonora, pues ya, y te van a ir llegando a ti y se va a escuchar súper mal, eso tienes que pensar. La reflexión es solamente cuando rebota la onda, ¿ya? La reflexión es un fenómeno que le puede ocurrir a cualquier tipo de onda y es como eso, es solo el rebote de la onda, ¿ya? La reflexión sería, y aquí está la normal, la reflexión sería, es una reflexión, por ejemplo, ¿ya? La reverberación son múltiples reflexiones de una onda sonora, ¿ya? En un espacio cerrado y grande igual, pues, ¿ya? ¿Quedó un poquito más claro la diferencia? Sí, profe. Sí. Ya, Sí. ya chiquillos. Ya como le estaba diciendo, con respecto a la reflexión en la luz, tenemos dos tipos de reflexión. Tenemos la reflexión especular y la difusa, ¿ya? La reflexión especular viene de espejo y se produce en superficies lisas, ¿ya? Y la característica más importante de la reflexión especular es que va a formar imágenes nítidas, ¿ya? Por ejemplo, la imagen en el espejo, o la imagen que se forma en el agua, que como que no hay ningún porito, nada, es como liso, 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 ¿ya? Y la reflexión difusa se produce cuando la luz se refleja en superficies rugosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí te ponen un ejemplo de un limón, o sea, el limón cuando está como bien limpiecito y todo, como que igual puede reflejar, pero como que ni siquiera se alcanza a ver la imagen, como que se alcanza a ver como la luz, ¿cachai? Como que no se ve nada. Es porque el limón está lleno de poritos y no se alcanza a formar la imagen nítida, ¿ya? Y no sé, por ver qué otro ejemplo le puedo dar de reflexión difusa. No sé, por ejemplo, Todo lo que no se puede traspasar, ¿no? reflexión difusa podría ser, o cuando se miran en el barro, por ejemplo, el barro, o sea, si tenía si hay barro en un día, no sé, de sol y tú te miráis en el barro, como que igual se va a reflejar, se va a reflejar tu imagen, pero no te vas a ver nítidamente, ¿ya? Por ejemplo, Ahora, disculpe, creo que dejó de compartir pantalla, no sé, pero a mí. hoy, dejen ver, Dígame igual. ya al tiro la arreglo, cabres. Pantalla, comenzar ahora. Ahí sí. Sí. Ahora sí. Ya no sé qué había pasado. Bueno, pero ahí está compartiendo otra vez, ¿ya? Y bueno, pues, esa es la diferencia entre la reflexión especular y la difusa, ¿ya? Entonces, especular se forman imágenes nítidas y en la difusa se forman imágenes como súper borrosas, ¿ya? O por ejemplo, en cualquier superficie brillante, como que uno se puede reflejar. Si tenía un cosmetiquero así súper, no sé, un cosmetiquero dorado, por ejemplo, como que igual refleja la luz, ¿cachai? Pero no te vaya a ver bien porque está lleno de poros y todo eso, pues. Pero por ejemplo, en un espejo, en el agua, tu imagen va a ser súper nítida. ¿Van cachando eso? Sí. Sí, sí. Sí. Ya, entonces vamos terrible bien. Ya, miren, aquí vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Los rayos de la figura representan dos ondas incidiendo sobre una superficie lisa. Respecto a esta situación, es correcto afirmar que, ya miren, y aquí tenemos dos rayos. Vamos a hacer su rayo reflejado para acá. Ya, y con azul vamos a hacer la normal. Ya, con respecto de esta situación, es correcto afirmar que el ángulo de reflexión de R es menor que el de P. El ángulo de reflexión de R. Miren, chiquilla, aquí hay una pillería, a ver si alguien la cacha. Por ejemplo, ustedes saben que la normal hace un ángulo de 90 grados con la superficie, ¿cierto? ¿Cacharon eso?
Perpendicular. Es perpendicular a la superficie. Sí, muy bien. Es perpendicular. Entonces aquí habría que, para sacar este ángulo, ¿qué habría que hacer? Restar. Restarle 90 menos 60. Uy. Queda 40. Habría que ver cuánto falta para llegar a 90, ¿cierto? Si ya 30. tenemos 60, ¿cuánto falta para llegar a 90? 30 grados. 30. 30. Entonces este va a ser 30. Ya, entonces el ángulo incidente es 30, ¿ya? No es 60. Porque acuérdense que el ángulo es respecto a la normal. Y aquí te pusieron el ángulo en esta parte y entonces como que uno se puede confundir. Pero el ángulo que te están preguntando es este, ya. Este es el ángulo incidente, ¿ya? Entonces el ángulo reflejado es igual que el ángulo incidente por las leyes de reflexión. Y entonces el ángulo incidente, o sea, el ángulo reflejado va a ser 30 y el ángulo incidente también va a ser 30, ¿ya? Entonces este va a ser 30 su ángulo incidente y reflejado. Lo voy a dejar anotado ahí. Y ahora tenemos que ver el otro. Aquí lo mismo, pues también te hacen una pillería. La normal es perpendicular a la superficie, se forma un ángulo de 90 grados. Ya tenemos 30. ¿Cuánto falta para llegar a 90? 60. 60. Entonces, el ángulo del rayo incidente con respecto a la normal va a ser 60 y el ángulo del rayo reflejado con respecto a la normal también va a ser 60. Y entonces, ahora sí que podemos responder. El ángulo de reflexión de R es menor que el de P. El ángulo de reflexión de R, que es 30, es menor que el de P, que es 60. Sí. 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 Ya, entonces, uno sí. El ángulo de reflexión de R es 30. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues chiquillo. Sí, porque acuérdense, hoy, esperen. Acuérdense que habíamos dibujado la normal, el otro ángulo, dijimos que aquí había 30. Ya, acuérdense, entonces el ángulo incidente y el ángulo reflejado también es 30. Entonces, va a ser 30. El ángulo de reflexión de P es 30. ¿El de P es 30 o no? No, eso No. es Entonces es falsa y sería la 1 y la 2 solamente, ¿ya? Entonces, por eso es la D. ¿Cacharon? Sí. Qué buena. Vamos como bien hoy día. Ya. Ahora vamos a borrar. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Pucha, chiquillos, miren, espero que a los que se están integrando hoy día, que traten de ver la clase de cuando vimos conceptos básicos de onda, que vimos las fórmulas de frecuencia, longitud de onda, vimos todas esas fórmulas, ¿ya? Vimos el periodo, la rapidez. Está grabada para que, si la pueden ver, la vean, porque igual es importante, para que puedan ir siguiendo el paso, ¿ya? Miren, un pulso, sí, ya miren, un pulso de sonar es emitido verticalmente desde un submarino en dirección al fondo del mar. Si el eco se recibe después de 2 segundos, ¿a qué distancia está el submarino del fondo? Considere que la rapidez del sonido en el agua es 1450 metros por segundo. Entonces, ya te dicen que y aquí este circulito va a ser que era un submarino, ¿ya? Y que emite un pulso de sonar, ya, un pulso entonces lo va a emitir para abajo, verticalmente, ¿ya? Entonces, para abajo.
y en dirección al fondo del mar. Si el eco se recibe después de 2 segundos, ¿a qué distancia está el submarino del fondo? Considere que la rapidez del sonido en el agua es 1450 metros por segundo. Que la rapidez del sonido en el agua sea 1450 metros por segundo significa que recorre 1450 metros en un segundo, ¿ya? Eso significa. Entonces, tienen que pensar así este ejercicio. Se demoró 1 segundo en bajar y 1 segundo en subir la onda, ¿ya? Entonces, en 1 segundo, ¿cuánto recorre el sonido en el agua? Entonces la distancia es 1450 metros, sería la D. Tienen que pensarlo así, 1 segundo para ir y 1 segundo para volver. Y en 1 segundo recorre 1450 metros, ¿ya? Y eso es lo que alcanza a recorrer hasta el fondo del mar. Y después, para devolverse, recorre otra vez los 1450 metros, pero para arriba, pues, ¿ya? ¿Entendieron este ejercicio? Por eso les decía que tenían que ver los conceptos, ¿ya? Para saber qué significa que la rapidez sea eso. ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos bien. Ya. Era la de, ¿vieron? Ahora vamos a otro ejercicio este. Una fuente de luz emite... Ay, maldito WhatsApp. Una fuente de luz emite 3 rayos, A, B y C, que se propagan hacia 3 espejos planos. Disculpen el WhatsApp. Ya, de nuevo, una fuente de luz emite 3 rayos, A, B y C, que se propagan hacia 3 espejos planos, E1, E2 y E3, respectivamente, los cuales se encuentran a una altura de 4 metros, fijos y horizontales, ¿ya? A una distancia de 11 metros de la fuente luminosa se ubica un cuarto espejo plano, E4, de 4 metros de altura, tal como se muestra en la figura adjunta. Ya. Entonces te están diciendo que hay 3 espejos planos y están a 4 metros y están horizontales, ¿ya? Entonces hay 4 metros de acá, están los espejitos planos, están horizontales y a 11 metros hay un espejo que está a lo largo, ¿ya? Y que mide 4 metros. Miren, aquí lo importante, y te están preguntando, considerando el sistema anterior, ¿cuáles de los rayos emitidos por la fuente logra llegar al espejo E4? Entonces se están preguntando, ¿cuál de los rayos logra llegar a este espejo? ¿Ya? A este espejo, el último. Y entonces tienen que pensarlo así, por ejemplo, viene este rayo, se refleja, la ley de reflexión dice que va a estar en el mismo ángulo, tienen que tratar de dibujarlo nomás, ¿ya, chiquillos? Como que quede en el mismo ángulo, lo voy a dibujar de nuevo. Entonces viene la onda y se refleja en el mismo ángulo. Ya, entonces aquí otra vez se refleja este rayo y ¡pum! En el mismo ángulo. Voy a tratar de hacerlo más... espérenme. Y para allá. Tienen que tratar de dibujarlo lo mejorcito posible, ¿ya? Entonces viene el otro rayo y para allá, este es el único que alcanzaría a tocarlo, ¿ya? Considerando los ángulos. Entonces sería el rayo C. Porque el negrito el rayo A, el rojo el rayo B y el azul el rayo C. Aquí lo dicen, una fuente de luz emite 3 rayos, A, B y C. Y eso. Entonces la respuesta sería, ¿qué rayo logra tocar al espejo E4? El rayo C solamente. Aquí lo que tenían que hacer es dibujar y tratar de igualar los ángulos que hay aquí, miren. Igualar esos ángulos, ¿ya? Si saben la ley, tenían que tratar de dibujar
igualando los ángulos, y el único que claramente alcanza a tocarlo es el rayo C, po. El rayo B no alcanza. Y el rayo A menos, po. ¿Cacharon? Que era puro Sí. dibujar este ejercicio. Se puede ver con los metros igual también. Por ejemplo, el A que choca con E1, hay 2 metros abajo. Entonces tiene que recorrer 2 metros el rayo que refleja también. También, sí, también tiene que recorrer 2 metros. Entonces aquí quedaría como a 2 metros, ¿ya? Entonces aquí, y aquí está, a ver si aquí hay 2, 3, aquí 5. estaría 5 metros y te debería recorrer 5 para allá y aquí hay 6 metros. Entonces como que le falta 1 metro para tocarlo. También lo pueden hacer, pero en verdad dibujarlo también sirve. Cualquiera de las dos formas. Y eso pues chiquillos. Quedan 5 minutos. No sé Entonces si alcanzáis entendieron el este último ejercicio. ejercicio, el 22. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí. Parece que mi pana Kevin está teniendo un problema con el audio. Chiquillos, miren, no tenemos el ¿no Zoom me escucháis? Premium, entonces... Ah, no, sí, ahora te escucho. Ay, qué bien. Ya. Ya, no tenemos el Zoom Premium, entonces cada 40 minutos vamos a tener que volver a meternos, pero se meten por el... Pueden meterse por el mismo link que mandé, ¿ya? Es por el mismo link. Entonces cerramos sesión y al tiro volvemos, pues, ¿ya?